En esta noche vamos a iniciar una nueva serie. Terminamos ya con el libro de Proverbios hace 8 días y hoy vamos a iniciar una nueva serie que se va a titular Estrategias de Satanás. Asústame. Estrategias de Satanás. Les pido que abran su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Esta serie se va a llamar Estrategias de Satanás. En 2 Corintios 2, versículo 11, dice el apóstol Pablo escribiéndoles con respecto a que los corintios podrían guardar rencor contra un hermano por ahí que se había portado mal, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. La Biblia muestra claramente que cuando nosotros damos ventaja, si el América le da ventaja al Atlas y su defensa se debilita, o si un equipo de fútbol americano lo da a los Cowboys, tu defensiva se debilita, o en un juego de ajedrez abres los peones o los doblas, o te quitan un alfil o 2 alfiles, en cualquier juego, en cualquier partido, siempre encontramos que donde hay 2 contrincantes, el que gana es el que comete menos errores. Eso por lógica elemental. Entonces, nosotros nos encontramos, los cristianos, en un conflicto, nos encontramos en una guerra espiritual que la Biblia le llama precisamente la guerra espiritual entre los poderes del bien y los poderes del mal. Cuando Satanás, la Biblia lo muestra en 1 de Pedro 5:8, está como un león rugiente, buscando a quien devorar. Esto habla que no podemos los cristianos darnos el lujo de darle ventaja, de debilitarnos en nuestra fe y de creer que podemos o que ya la hicimos cuando el que piensa que está firme, mire que no caiga. Satanás anda buscando, dice la Biblia, porque no ignoramos sus maquinaciones. Escriban por favor la palabra griega que se tradujo maquinaciones, que es noema, como suena con N de nana, noema, y significa planes mentales. O también se tradujo en otras partes del Nuevo Testamento pensamientos, porque no ignoramos sus pensamientos. Satanás es un maestro en el arte de la estrategia. Yo hace poco pude seguir la partida de ajedrez entre Karpov y Kasparov, los 2 más grandes cerebros rusos. Yo soy un apasionado del ajedrez, me encanta el ajedrez y me gusta mucho el ajedrez. Y cuando vi estas 2 partidas y me di cuenta de qué forma avanzaban, el ajedrez siempre ha sido una guerra, ¿verdad?, entre la forma en la que tú le adelantas a las jugadas de tu contrincante, y mientras más te adelantes a las jugadas y más no adivines, sino percibas por dónde viene el jaque o por dónde viene el ataque, tú tienes la oportunidad de defenderte más. Entonces, realmente, como dicen en el ajedrez, es el juego de los reyes y el rey de los juegos. No, existen billones, en partido de ajedrez, billones de variantes. Es infinito el juego del ajedrez. Nadie podría imaginarse las jugadas ilimitadas que existen en una partida de ajedrez. Pues así es el diablo. El diablo tiene como un tablero enfrente de él y es un maestro, es astuto, se le llama la serpiente por su astucia, es calculador, te tiene bien medidito, me conoce perfectamente bien, sabe a qué horas te levantas, sabe qué programas ves, sabe qué revistas ojeas en Sanborns, sabe cuántos videos cuando vas a rentar un video lo rentas, tiene un control perfecto de cada uno de nosotros. Y lo tiene no porque sea omnisciente, sino porque tiene millones de ángeles y de espíritus malignos, llamados demonios, que le rinden cuentas y su imperio está perfectamente organizado. Efesios 6:12.
No tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es contra Marcos, sino con los espíritus que están tratando de alterar la paz en México detrás de ellos. Nuestra lucha no es contra los católicos, no es contra los budistas, no es contra los comunistas. Nuestra lucha no es entre nosotros. El cristiano tiene que salir de este mundo y concientizarse y darse cuenta que nuestra lucha es espiritual. No veas a tu suegra como tu enemiga. No veas a tu exesposo como tu enemigo, sino los espíritus que están operando en tu exesposo para lastimarte a ti. Entonces, si tú le quieres hacer un mal a tu suegra o vengarte de tu exesposo, pierdes la batalla, te sales de la perspectiva espiritual. Pero si tú comienzas a orar, Padre, yo ato los demonios de mi exesposo, espíritus de violencia que me quieren lastimar, yo me cubro con la sangre de tu mi escudo y te pido por él, Señor, que él está así porque no te conoce, te pido por la salvación de su alma. Comienzan a suceder milagros en el mundo espiritual. Porque dice Romanos 12, no sean vencidos por el mal, sino venzan el mal con el bien. Si tu enemigo tiene hambre, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. ¿Qué significa ascuas de fuego? De fuego significa el juicio. Si tú no te peleas con el que te quiere hacer un daño, ni tampoco me peleo contra aquellos que me quieren hacer un daño, sino que oro a Dios por ellos, estoy haciendo que Dios entre a jugar en mi lugar. Y dice Dios, yo voy delante de ustedes porque la batalla es del Señor. La Biblia nos retrata a Satanás como un ser espiritual, nada tonto, nada estúpido, nada baboso, sino inteligente y astuto. Yo he visto cristianos que han dicho, es un tarado, es un baboso, es un tonto Satanás, pues no saben ni lo que están diciendo. Es tan grande el poder de Satanás, y es tan astuto el poder de Satanás, y escuchen, es tan grande la autoridad que Dios le ha permitido tener, que el jefe de todos los ángeles de Dios, que se llama el arcángel Miguel, cuando comenzaron a discutir por quién iba a tomar el cuerpo de Moisés, el mismo arcángel Miguel, que pudo haber dicho, quítate tonto de aquí, no sabes ni con quién te metes, le dijo, el Señor te reprenda. Entonces tenemos que aprender, dice en 2 de Pedro, que una de las síntomas de un falso profeta es que habla mal de las potestades superiores. Y ahí se encuentra Satanás. Un cristiano no puede hablar mal de Satanás, que es un baboso, es esto y el tonto, ¿verdad? Sino que él tiene una autoridad y nosotros no somos nadie para insultarlo. Es Dios el que pelea con él. Yo no me peleo con él porque, imagínense, nada más me hace pedazos. Él está en un mundo superior al mío, yo estoy en la tierra, él me ve, yo no lo veo, estoy en desventaja total. Por eso dice la Biblia, la batalla es del Señor. No es con espada ni con ejército, no es con armas de las que conocemos aquí, es con mi Santo Espíritu, dice Zacarías. Y cuando entendemos esto que es espiritual, todo el conflicto de los siglos, entramos a la guerra espiritual. Y las armas de nuestra milicia, según de Corintios 10, del 2 al 4, no son carnales. No voy a pelear con la venganza, ese es un arma de la carne. No voy a pelear con el odio, es otra arma de la carne. No voy a pelear con el fraude, no voy a pelear con la complicidad, ni hacerle mal, ni mandar matar a esta persona, ni espiar estas cosas, ni hablar ni con el chisme. Todas estas son armas que me llevan a la derrota. Mis armas no son carnales, sino son poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas. Satanás lleva a cabo y tiene a cabo de acuerdo a la revelación bíblica. Gracias a Dios por la Biblia, porque si no, no sabríamos ni cómo está funcionando esto. De acuerdo a la Biblia, Satanás hace planes contra tu vida. Planea maquinaciones y diferentes estrategias con el propósito principal de frustrar el plan de Dios para tu vida y para mi vida. He venido, dice Cristo, para que tengan vida y vengan en abundancia. Así dice el diablo, pues le voy a hacer la vida de cuadritos para que esa vida no la pueda disfrutar. Y entonces, ¿qué viene Satanás? Y quiere sacarnos del plan de Dios. Nos quiere robar la paz que Dios tiene para mí. Te quiere robar ese matrimonio, ese muchacho que Dios tiene para ti, y te va a presentar otra muchacha que te va a hacer infeliz. O otro muchacho que te va a hacer infeliz. Va a hacer todo lo posible por sacarnos del plan de Dios. Miren ustedes la importancia de ser santos. Cuando somos santos y cuando somos obedientes, no hay manera que Satanás tenga parte de nuestra vida.
Este estudio es acerca de su persona y de la estrategia que intenta destruirnos. 4 personas en el Antiguo Testamento tuvieron una confrontación directa contra Satanás, y de las experiencias de estos 4 personajes, de ahí saqué el estudio, vamos a aprender 4 cosas. Número 1, los blancos que Satanás busca en tu vida. El blanco que busca contra Pancho no es la misma puerta que yo tengo abierta, y la puerta que tiene Carmelita no la tiene Lupita. Él sabe perfectamente bien cuál es el blanco en cada una de nuestras vidas. Pero él tiene un blanco. En segundo lugar, vamos a aprender las armas que él va a usar para atacarnos. Cuando comencemos a saber cuáles son sus armas, ya sabremos contra qué pelear. En tercer lugar, vamos a ver los propósitos que él tiene para alcanzar sus objetivos. Y en cuarto lugar, la defensa que Dios ha provisto para defendernos. Mantengamos en mente que este estudio es un manual de guerra. Este estudio es un manual de guerra para el soldado cristiano que se encuentra en el campo de la batalla y anhela conocer los secretos de la victoria espiritual. Muchos que me están escuchando en esta tarde no se encuentran en el campo de la batalla. Son meramente espectadores. Satanás los tiene congelados, los tiene engañados, los tiene inmovilizados. Son cristianos de domingo y de jueves nada más. Llegan y se sientan y lunes, martes, miércoles, viernes y sábado sus vidas no son santas, no están en la guerra espiritual, no ganan las almas, no visitan a los enfermos, no oran, no estudian, no hacen sus tareas, son espectadores. Estos cristianos, los que se encuentran en la retaguardia, son los que ya están totalmente en la pancita de Satanás. Muchos cristianos dicen, es que yo no quiero entrar a la guerra espiritual, es que yo no quiero hacer estudios porque luego me va a atacar Satanás, y no quiero planear estas cosas porque, ¿sabes una cosa? Que los que van adelante son los más difíciles que él pueda atacar, porque son los que van al frente de la batalla y los que un escudo más grande llevan que cualquier otro. Le voy a contar una experiencia particular. Este estudio lo comencé a preparar hace una semana, y hace como 3 o 4 días me encontraba yo en mi estudio, en mi casa, haciendo estudio, y de repente me hablan por teléfono y me dan una mala noticia. Y de repente me hablan por teléfono a los 15 minutos y me dieron otra mala noticia. Después algo sucedió en mi casa que era otra mala noticia. Y cuando me di cuenta, ahí estaba yo como a las 11 de la mañana en mi estudio con 3 malas noticias. Y me sentí, es que te sientes así oprimido, te quita la paz, es una mezcla de enojo, con ira, con muchas cosas. Y haciendo este estudio en mi máquina, me di cuenta inmediatamente que yo debería en ese momento caer de rodillas. Porque, lo vamos a ver en la 3ª o 4ª conferencia, otro propósito de Satanás es impacientarnos. Quitarnos la paciencia. Miren, hermanos, el único versículo que menciona a Job en el Nuevo Testamento está en Santiago capítulo 5. El único versículo que lo menciona. Y dice, hermanos, aprendamos o tenemos como ejemplo la paciencia de Job. O sea que Dios nos está mostrando que el ataque de Satanás en el libro de Job contra Job fue impacientar a Job. Porque si Satanás me quiere impacientar, ¿qué es impacientar? Hacer que actúe antes de tiempo. Que te cases antes de tiempo. Que le digas, sí, ese no es lo que no debes hacer eso. Que tomes esa decisión antes de haber orado. Cualquier cosa que hagamos o tomemos una decisión sin que lo hayamos hecho guiados por el Espíritu Santo, o que vayas en la calle y alguien te provoque y en lugar de refrenarte y no golpearte, bajas y tú ¿qué traes? Y que ya estás en la carne, ahí es donde el diablo nos pega. Cuando nos impacientamos, cuando perdemos los estribos, cuando perdemos el dominio propio. Ahí es cuando estás en las garras de Satanás. Ten cuidado cuando vengan malas noticias, cuando algo no esté funcionando como tú quieres, cuando algo esté en desacuerdo en tu familia, porque Satanás anda como león rugiente buscando que te impacientes. Esa misma tarde que me sucedió esto, caí de rodillas y comencé a darle gracias a Dios por este problema, por el segundo problema y por el tercer problema. Y ahí me quedé y me volví a levantar. Bueno, hagan de cuenta así que me dejó la nube.
Ay, hasta me sentía así, ya hasta sentía aquí pesado el cuello, hasta me sentía así, gracias Señor, y otra ya todo tranquilo, todo calmado, todo va a salir bien, Dios me dijo cómo tenía que resolver cada problema, y no pude perder la paciencia. Y créanmelo, esto es un hábito que debemos desarrollar en nuestra vida siempre. Cae de rodillas, híncate, no te enojes, vete a correr 3 cuadras alrededor de tu casa. No permitas que te domine la ira. Las verdades que vamos a aprender en este estudio nos van a servir para que las pongamos en práctica. Porque si tú eres oidor de la palabra y no hacedor de la palabra, vives engañado. Si tú no tomas en serio que Satanás es un enemigo real, tu vida cristiana tiene un demérito increíble. Hay 2 extremos con Satanás. Uno, menospreciarlo, y otro, darle demasiada importancia. Son 2 extremos, y siempre buscamos los extremos. Hay cristianos que ven a Satanás hasta en la sopa, ¿verdad? Y todos son diablos, y todos son demonios, y van a pelear contra el diablo, y eso los distrae del programa de Dios. Porque Dios no nos manda a ir a perseguir al diablo Popocatépetl, ni lanzarle flechas, ni ir a hacerle la guerra por acá, ni por allá. Nos manda que resistamos y Él huye de nosotros. No nos manda a atacarlo, nos manda que cuando Él nos ataque, tengamos la armadura puesta. No hay un versículo donde nos diga la Biblia que ataquemos al diablo. Dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará y que tenemos todo el poder de Dios en contra del enemigo, pero no para ir a corretearlo, sino para que cuando Él nos ataque, estemos firmes como soldados en la fe. Y ahorita hay una desproporción tremenda, hay un extremo tremendo en la guerra espiritual por no conocer la palabra de Dios. Vamos a recordar que estamos luchando, escuchen esto, no estamos luchando por la victoria. No estamos luchando por la victoria, estamos luchando desde la victoria que Cristo ganó en la cruz. Esto es muy importante lo que les acabo de decir. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él ya ganó la victoria contra Satanás. Ahora yo soy cristiano y vengo a la Biblia y descubro que esa victoria la ganó mi Redentor y mi Salvador en la cruz. Ahora, esa victoria que Jesús ya ganó, yo la tengo que hacer una experiencia en mi vida diaria. ¿Qué significa esto? Que, ya ganó la victoria de Satanás, ya está vencido Satanás, no tengo de qué preocuparme. Ese es un extremo. Hay cristianos que dicen eso, no, ya Satanás está vencido en la cruz, pero ¿por qué dice la Biblia que anda como león rugiente entonces? Porque dice la Biblia que tenemos que ponernos una armadura. Si Satanás ya está vencido, ¿por qué tengo que poner una armadura? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la armadura si ya está vencido? Está vencido posicionalmente, pero experimentalmente yo tengo que vencerlo a través de las armas de la luz. Dios le dijo a Josué para que me entiendan, Canaán es de ustedes, ya es de ustedes, bueno, pues ahora, no, ya es de ustedes, pero tienen que luchar por sacar los enemigos de ahí. O sea, la victoria posicional, ya es de ustedes Canaán, tenían ellos que llevarla a la experiencia. Y a través de la guerra, apropiarse de lo que ya era de ellos. ¿Me entienden? Pero Dios les dijo, nadie les podrá hacer frente durante todos los días de la vida si me obedecen. Dios me dice, hijo mío, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, sí, capitán. A tus órdenes, mi general. Ahora quiero decirte, tú eres victorioso. Gracias, qué padre, Señor. Pero esa victoria no la puedes experimentar si no me obedeces. Tu arma más grande contra Satanás, escúchame bien, me dice Dios del cielo, tu arma más grande contra Satanás es tu santidad. Señor, danos poder, que caiga el Espíritu Santo, Señor. ¿Sabes una cosa? No hay poder sin santidad. Quiero hablar en lengua, Señor. Quiero que se me aparezca San Gabriel, Señor. Quiero que Juan Diego no me jale los pies en la noche, Padre Santo. No hay poder. Ni Dios es un Aladino que le frotas y aprecia y si te da el poder y crees que ese poder es así, que te haga temblar y todo. El poder no los da, viene, fluye a través de la santidad. El poder ya lo tenemos dentro. Dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder
que actúa en nosotros. Dentro, Dios actúa de dentro hacia afuera. Acuérdate de esto, el diablo actúa de afuera hacia adentro. Todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer de dentro de mí hacia afuera. Y el diablo va a hacer lo contrario. Todo lo que el diablo haga va a hacer, me va a engañar mis sentidos, como lo vamos a ver en 2 Corintios 11. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo nos va a atacar, como lo vamos a ver después, de afuera hacia adentro, engañando nuestros ojos, engañando nuestros oídos, engañando las apariencias y haciéndonos a creer muchas cosas, viendo ovnis con nuestros ojos físicos, viendo que a un santito le sale sangre, viendo milagros que aparentemente son de Dios, pero no todo lo sobrenatural viene de Dios de acuerdo a la Biblia. Bueno, vamos a ver en esta tarde, por primera vez, el primer paso, el blanco de Satanás, la mente humana. El blanco de Satanás es tu mente. El blanco de Satanás es tu mente. Cuando Satanás quiso atacar a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, comenzó atacando la mente de la mujer. 2 Corintios 11, versículo 3. La mente. Y vamos a ver por qué la mente le interesa tanto al diablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, la palabra sentidos, es la misma palabra de 2 Corintios 2:11 que se tradujo maquinaciones. Es la misma palabra que se tradujo ahorita sentidos y en otra parte se tradujo pensamientos. La palabra griega noema. Vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué se concentra Satanás en nuestra mente? Porque la mente es la parte donde Dios puso su imagen y semejanza, y es a través de la renovación en el espíritu de la mente donde Dios se comunica conmigo y contigo. La mente es el campo de la batalla entre el bien y entre el mal. Observemos aquí en este pasaje de 2 Corintios 11:3 que Satanás tiene un plan, extraviarnos, ¿ya lo vieron? Extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, Satanás tiene un objeto mental en mi vida: alejarme, distorsionar y pervertir la persona de Jesús en mis pensamientos. Y me van a llegar y me van a decir, es que Jesús fue un gurú. No, mira, Jesús fue uno de los grandes iluminados e iniciados. Mira, Jesús no es el Hijo de Dios. Jesucristo es mentira que nació virginalmente. El ataque de Satanás a mi mente va a ser alejarme de mi fidelidad a Jesucristo. Satanás no quiere que yo conozca, perciba, entienda y discierna la persona y el carácter del Hijo de Dios. Porque es el Hijo de Dios el que le venció en el Calvario. Y si yo tengo una imagen distorsionada de Jesús y sigo leyendo El caballo de Troya, etcétera, etcétera, y los libros de José Benítez, y que Jesús estuvo en Cachemira, toda esta mugre disfrazada con la persona, no, es que habla de Jesús, es que también Satanás habla de Jesús, pero lo pervierte, lo distorsiona y mancha su carácter. Entonces él va a sacar libros, va a sacar Jesucristo Superestrella, la obra de teatro, y la película La Última Tentación de Jesús, con el propósito de manchar, de aventarle lodo, de tapar, de desfigurar la verdadera imagen del Santo de Dios. Dice Pablo, temo que muchos de ustedes sean atacados en sus pensamientos en esa área. Es muy triste que muchos cristianos
no hayan llegado todavía a comprender la importancia de la mente humana. Miren, por ejemplo, en Colosenses 3, 9 y 10, Colosenses 3, 9 y 10, dice la Biblia, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. Dios está tratando de que yo ya no piense como pensaba antes. Ese es mi viejo hombre. Dios dice, Armando, fuiste el mentiroso más grande antes de que fueras mi hijo. Ya no mientas. Hay cristianos que son mitómanos. Y estás así enfrente de ellos y te están mintiendo con tu tita en la cara, con una frialdad y un cinismo que ni siquiera saben que ya son mentiras las que están diciendo, porque están acostumbrados a que su vida sea eso, su vida es una mentira. Y no nos damos cuenta de lo grave que es mentir. Mentiritas blancas, no hay mentiritas blancas. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque nos debemos de revestir, versículo 10, y vean ustedes que este revestimiento del nuevo, ese nuevo es el nuevo hombre, es la nueva mujer, el que está en Cristo, nueva criatura, esa criatura nueva dentro de ti, que está en formación y dentro de mí, va como un bebé, es embrión, feto, bebé, niño, joven, adulto, hasta que llegamos a un nivel, y dice la Biblia, de conocimiento. Vean ustedes la importancia del conocimiento. Necesitamos renovar. ¿Qué es renovar? Es hacer nuevo. ¿Qué debemos hacer nuevo? El conocimiento. Antes de que yo fuera cristiano, yo creía que Cristo era como el Che Guevara y creía que era un gran hombre, esto y el otro, pero ahora que soy cristiano, cada vez que estudio la Biblia y mi comunión con Dios y con Jesús todos los días, tengo que tener una imagen renovada, y el Hijo de Dios tiene que ser cada vez más grande, y tengo que conocer más a Jesucristo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Juan 17:3. La vida eterna es conocer a Jesús. Y mientras no haya esta renovación, no puede haber en mí certidumbre, ni tampoco un cambio en mi corazón. Ahora, regresen ustedes ahí a Efesios, antes de Colosenses, está Filipenses y antes está Efesios, 2 libros atrás, capítulo 4. Y estamos viendo la importancia de la renovación de nuestros pensamientos. Dice Efesios 4, 17 al 24, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan como. La Biblia retrata, amados santos de Dios, al mundo a nuestro alrededor como controlados, andares, en el griego normal la conducta. La conducta de los seres humanos a nuestro alrededor es que tienen mentes, la palabra vanidad significa hueco, vacío. La gente a nuestro alrededor está tan vacía mentalmente, están tan huecos, en sus pensamientos solamente hay sexo, poder, popularidad, prestigio, apariencias externas, aplauso, reconocimiento, glamour, todo es absolutamente de carácter externo, vanidad de vanidades. Y en eso están viviendo ellos. Tú agarras una revista, ¿verdad? Y ves
de moda, si ves a 3 o 4 modelos, y todas las muchachas se frustran, yo estoy gordita, para que sea como esta Twiggy, esta modelo, me va a faltar muchísimo, y para que sea como Elizabeth Taylor, y para que cante como Michael Jackson, y el mundo nos presenta modelos inalcanzables, que hay 3 o 4 nada más en el mundo, y frustra a 1 millón de mujeres, porque no van a poder jamás tener ese cuerpo modelo, porque Dios no quiere que tengas ese cuerpo de modelo, porque te va a dar también a tu chaparrito gordito y peloncito como esposo, y no necesitas tener ese artista, y a lo mejor al que tuvo ese artista le fue como en feria. Catalogaron el año pasado a los 2 artistas más bellos, preciosos, guapos del mundo, y todo el mundo, Tom Cruise, ¡ah! Nicole Kidman, su esposa, qué belleza, una preciosura de mujer, y los 2 se divorcian hace poco porque los 2 son adúlteros y porque él supo que tuvo otras relaciones y porque dice ahora lo acusa de homosexual a él. Qué increíble que son los ejemplos y qué hombre no quisiera ser como Tom Cruise. Y mire la suerte de Tom Cruise. Y mire la suerte de esta pobre mujer. De veras, nadie desearía esa suerte. Quédate con tu chaparrito gordito que tienes. Tele fiel. De veras no tenemos por qué envidiar a nadie, hermanos, pero el mundo nos presenta estos objetivos inalcanzables para que creamos que todos tenemos que ser como ellos, y no es cierto, no es cierto, no es cierto. Es una mentira mental. Dice el versículo 18 que tienen el entendimiento entenebrecido. El profesor de filosofía de Harvard, anoche estaba leyendo un libro que se llama Jesús y los otros dioses, de un hindú llamado Ravi Zacharias, que se considera ahorita la mente más brillante en el mundo dentro del cristianismo. Este muchacho hindú tiene 4 doctorados, dice que estuvo en Harvard y tuvo un debate con el profesor de filosofía. Y el profesor de filosofía le dijo, pues es que mira, yo puedo poner a Jesús, a Krishna, a Buda y a Mahoma. Y este hermano, Ravi Zacharias, le dijo, mire señor, usted no sabe lo que está diciendo, porque si ponemos aquí a Jesús, Buda se fue cuando era joven de su ciudad a buscar la verdad. Mahoma tuvo 11 mujeres. Y Krishna jamás tuvo, y lo escribió, ni siquiera satisfacción en el hinduismo a través de lo que encontró, y jamás dijo que era la verdad. Así que aquí tenemos a 3 personajes que nunca aseveraron que ellos conocían la verdad y que murieron en el existencialismo puro buscando la verdad. Y tenemos a un hombre que dice, yo soy la verdad. Y cuando él confrontó al profesor de filosofía y le mostró que ni siquiera había comparación entre Jesús y los 3 otros líderes de las 3 religiones más famosas del mundo, el profesor contestó, es que yo no quiero saber nada de Dios. Entonces este hermano le contestó en el debate, ahí está el problema. Hay mucha gente que está predispuesta a encontrar la verdad, pero si cualquier persona busca la verdad, encontrará la verdad, porque Dios puso en el corazón que buscásemos y que lo buscásemos con todo nuestro corazón. Pero tú no puedes no tener esta hambre por la verdad y esperar encontrar la verdad, porque para encontrar la verdad necesitas creer que puedes encontrarla. ¿Me entendieron? Miren ustedes lo que es la mente humana, está entenebrecida, en tinieblas. Profesor de filosofía de Harvard. Dice la Biblia que además están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y dice el versículo 19, que estas personas pierden toda sensibilidad. ¿Saben qué significa esto? Que el ser humano está llegando a un extremo donde ya no le importa sus hijos. Las madres pierden la sensibilidad a los hijos. A los hijos no les importa que su mamá los crió, les cambió los pañales, les dio su biberón. Están esperando que se muera la vieja para enterrarle y quedarse con la herencia. Actualmente los periódicos en México están llenos de un expresidente que la esposa fue por un lado, se murió de cáncer. Él se casa con una artista de cine, tiene hijos con ella, y ahora los hijos le quieren quitar a la nueva esposa del expresidente las propiedades, y los mismos hijos demandan al viejo y le dicen, te vamos a entambar. Al bote te vas, papá. Y el pobre hijito como de 86 años, ¿verdad? Con otra arpia que está esperando que se muera nada más. Pero el mundo ha engañado, y el tonto, ¿cómo es posible que este hombre con tantos doctorados y habiendo sido un presidente de la República no se dé cuenta con quién se casó? Es increíble. ¿Pero por qué sucede Porque se pierde la sensibilidad. Miren ustedes cómo acabó Pablo. Miren ustedes, acaba de morir en Cuernavaca.
un hombre de Dios, que para mí mi esposa fue uno de nuestros mentores, Howard Coffey, partió con el Señor. Todos sus hijos vinieron a su entierro, vinieron de Estados Unidos. Vean la muerte y el entierro del nombre de Dios. Y cómo acaba un expresidente, un exdictador, un ex jefe de la policía, un ex gobernante, un ex rey. Cómo acabaron los reyes de Médicis en Europa. Cómo acabó la familia, ¿verdad? Como la película que hicieron de Romeo y Julieta, de los Capelletti, de todas esas cosas. ¿Ven ustedes cómo acaban? ¿Tú tienes envidia de ellos? ¿Quieres entonces creer que ellos son lo máximo para nuestra vida? Te equivocas. Teme a Dios, porque este es el fin de todas las cosas, dice el Señor. La gente ya no tiene sensibilidad. Y dice el versículo 19, que por esta falta de sensibilidad se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El ser humano ha llegado a decirle al homosexualismo una alternativa, otro tipo de vida. Ya no es pecado, sino es enfermedad. El alcoholismo dicen que ya no es pecado, es enfermedad. Y tratar el alcoholismo, tratar el homosexualismo, tratar un problema de conducta como una enfermedad es una aberración. Porque la Biblia le llama pecado. Un alcohólico no está enfermo, un alcohólico tiene un problema de conducta, donde cayó y alteró el metabolismo de su cuerpo. Pero es un pecado. Dice la Biblia, las obras de la carne son las borracheras. Gálatas capítulo 5. La renovación de nuestra mente, hábitos, costumbres, filosofía, conducta, estará en proporción a la renovación de la mente a través de la verdad. No hay más que dos cosas en la vida, la verdad o la mentira. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. Hay, ¿cuántos billones creen ustedes que existen de libros en el mundo de la literatura? ¿Cuántos billones creen que existen? Se calcula que hay más de 25,000 billones. De acuerdo a una estadística que sacó las Naciones Unidas de libros en el mundo de diferentes temas. De estos aproximadamente 25,000 billones de volúmenes de literatura, ninguno de ellos contiene la verdad más que este que tengo en mi mano. Ve y consulta a John, ve y consulta a Freud, a Demóstenes, a Aristóteles, a Krishna, Mahoma, consulta los tratados de filosofía que tú quieras, el picudo que tú quieras, el escritor más grande que tú quieras, Oscar Wilde, William Shakespeare. No hay ningún volumen de literatura más grande que este libro. No es extraño que sea el libro más atacado, más controvertido. Vivimos en un mundo donde puedes filosofar de todo, pero no le digas a nadie que hay una verdad, porque te linchan. Vivimos en un mundo donde puedes hablar de moral, pero mientras no digas qué es lo que la gente tiene que hacer. Vivimos en un mundo donde puedes hablar de cualquier religión, mientras no les digas que hay solamente una que es verdadera. En la universidad puedes hablar del Che Guevara, puedes hablar y pueden haber clases de budismo y de budismo zen. Pero cuidado con Jesús, porque en cuanto hablas de Jesús, no, es religioso esto. Puedes llevar el libro del Corán, a cualquier libro, el libro de los mormones, y no hay problema, pero no abras la Biblia, porque te vuelven todos contra ti. Ahí me ha pasado en todos los debates. No hay un solo debate que yo haya tenido públicamente, donde, ¿de qué se trata el debate? Bueno, vamos a invitar a un cristiano, me invitan a mí. Y vamos a invitar a un mormón, a un brujo, a un Hare Krishna, etcétera, etcétera. Y siempre acaban todos contra mí. No es coincidencia, hermanos, no es coincidencia. ¿Por qué acaban todos contra ti? Porque antes de crucificar a Cristo, Pilato y Herodes eran enemigos y se hicieron amigos para crucificarlo. Cuando se trata de atacar la verdad, todos los poderes del mal se unen. ¿Por qué todos los grupos de rock satánicos? A ver, ¿por qué? No hay excepción. El mismo Michael Jackson, la misma Madonna, Judas Priest, estos Backstreet que vienen ahorita a México, todos, ¿por qué Marilyn Manson? ¿Por qué todos atacan la Biblia y a Jesús? ¿Por qué no a Buda? ¿Por qué no le recuerdan el 10 de mayo a Mahoma? ¿Por qué tiene que ser Jesús el centro de los ataques de los satanistas? ¿Por qué tiene que ser el 666?
que está en Apocalipsis capítulo 13. ¿Por qué ese odio? ¿Por qué esa concentración con el personaje de Jesucristo? Porque los poderes del mal están conscientes de que hay dos verdades, la Biblia y Jesús. Y todo el ataque del mundo literario, filosófico y científico es contra este libro y contra la persona de Jesús. Esto nos muestra que no es coincidencia. Y esta es la causa por la cual miles de personas a través de toda la historia han muerto. ¿No se imaginan ustedes el imperio más grande del mundo, el imperio romano, asesinó a millones de cristianos porque ellos representaban la oposición más grande que pueda tener cualquier gobierno? Recientes estudios científicos han puesto al descubierto las capacidades asombrosas de la mente humana. Es mucho más perfecta que la computadora más grande del mundo. Nuestra mente puede guardar información e impresiones diversas y emociones que podemos sacar en cualquier momento. Podemos regresar al pasado a través de la memoria o al futuro a través de la imaginación. Nuestros pensamientos van a afectar nuestra conducta, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Dice Proverbios 23:7, como es en su corazón, así es en sus pensamientos. Tú en esta tarde eres el resultado de tus pensamientos pasados. Tú te comportas, si ahorita en esta tarde eres amable y estás así contento, es porque en tus pensamientos has entrenado tu mente para ser de esa manera como tú lo eres. Si en este momento tú eres un escéptico y todo lo que hoy estás haciendo, quién sabe si será cierto, pero es porque tienes ya meses en el escepticismo, en el agnosticismo. Si ahorita tienes una paz y tienes tranquilidad y confías en la gente, es porque has estado renovando tu mente. Si estás en esta tarde pensando en otras cosas y la lavadora y mis hijos y mis problemas, es porque no has disciplinado tu mente al enfrentarte a la palabra de Dios, de quitarte todo lo demás y concentrarte para que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Nuestra mente es el instrumento más poderoso del mundo. Y saben ustedes algo, quiero terminar con esto. Dios puede crear el cielo y la tierra en 6 días. Dios puede detener el sol y el universo seguir funcionando. Dios puede hacer que lo que no se ve, se vea. Y las cosas que se ven, las puede hacer de las cosas que no se ven. Dios tiene un poder ilimitado. ¿Saben ustedes algo que Dios no puede hacer? Y está en la Biblia. Cambiar la mente humana. Dios nos creó con la capacidad de que nosotros elijamos a través de nuestras decisiones, porque somos agentes morales, de ahí nuestra responsabilidad y de ahí un día el juicio, para que nosotros elijamos lo que queremos o lo que no queremos pensar. Y Dios no va a intervenir. Durante 40 años se llevó a 2 millones de judíos por el desierto. Y fue muy fácil para Dios traer ranas, piojos, convertir el río Nilo en sangre, hacer que llovieran faisanes y mandarles comida milagrosamente y que las rocas produjeran agua. Pero Dios no pudo cambiar su manera de pensar. Y durante 40 años estuvieron dando vueltas y Dios pudo haber hecho un milagro y les cambió la mente a todos. Dios no lo hizo. Dios respetó su decisión y se quedaron en el desierto. Vivieron con mentes de esclavos. Fueron liberados físicamente, pero en su corazón siempre fueron esclavos. ¿Cuántos de ustedes como cristianos viven igual? Ya conocieron a Cristo y el poder del libertador de Cristo, pero no han querido renovar su mente. No memorizan la Biblia a diario. No saben que al memorizar la Biblia, entra la Biblia, mis palabras son espíritu, son vida, dijo Cristo, y entra la Biblia a nuestra mente y nos permea y saca las tinieblas. Cuando la verdad entra, 2 cosas no pueden ocupar el mismo espacio, es una ley física. Y lo mismo pasa espiritualmente. Cuando la palabra de Dios está en mi mente, no puede haber dudas, no puede haber temores, no puede haber incertidumbre, no puede haber celos amargos, no puede haber... cuando yo estoy lleno de la palabra de Dios, tengo que tener amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad. Veo el futuro de otra manera, tengo esperanza, me sonríe, Dios está conmigo, las cosas van a salir bien. ¿Por qué? Porque estoy lleno en mi mente de la palabra de Dios. No levante la mano, pero solamente para despedirme, ¿cuántos de ustedes memorizan 3 versículos diarios de la Biblia? Mínimo. No levanten la mano. 3 versículos diarios de la Biblia. ¿Cuántos son a la semana? Son 21 versículos. ¿Cuántos son al mes? Son 84 versículos. ¿Cuántos de ustedes saben un salmo entero que no es el 23? De memoria. ¿Cuántos de ustedes pueden pasar aquí enfrente y decir de memoria un capítulo entero de cualquier capítulo de la Biblia? De memoria. ¿Ya ven por qué sigues así como estás? ¿Ya ves por qué sigues con tus pensamientos y con tus temores y que mi duda y mi pido y voy a ser mediocre y yo le llamo condicionamiento histórico. Los judíos se condicionaron que no podían dejar de ser esclavos. No, en Egipto están los ajos y las cebollas y no debimos haber salido de ahí. Y no quisieron cambiar de mente y pensar y que hay una forma diferente de vivir y ahí se quedaron en el desierto y ahí te va a dejar Dios a ti también. Si tú no entiendes y no comienzas por memorizarte Romanos 12:2, no se conformen a este mundo. En el original griego dice, no permitan que el mundo los moldee. Hay 2 fuerzas en el mundo que quieren atacar mi mente, el mundo y Dios. O dejas que el mundo te moldee con la revista Cosmopolitan, y con las películas, y con las novelas, y con la filosofía de Che Guevara, y con la filosofía de Marx. Ok, que te moldeen los hombres, o dejas que te moldee Dios. Es tu decisión y es mi decisión. Pero tú vas a acabar pensando en la forma que tú elegiste, tal vez en esa tarde, que Dios te dice que cambies tu manera de pensar. Dice en Romanos 12:2, no se conformen, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Yo no puedo tener una transformación en mi vida. Yo no puedo seguir viendo a mi esposa como la veía hace 4 años, ni mis negocios, ni el mundo, ni la historia, ni Marcos, ni al presidente Bush, ni lo que pasa en el mundo, con mi manera antigua de vivir. La gente que ve la historia y la gente que ve el mundo a su alrededor con los ojos de hace 10 o 15 años es porque en sus mentes no hay cambios. No pueden ver con la mente de Cristo, porque no están transformados, no están renovados. Y dice Romanos 2, que cuando tú cambias tu manera de pensar, fíjate lo que dice Romanos 2, comprobarás cuál sea la voluntad de Dios. Y ahí dice que la voluntad de Dios es triple, es agradable, es buena y es perfecta. ¿Con quién me casaré, hermano? Ore por mí para que me vaya bien mi matrimonio. ¿Con qué negocio puedo hacer? ¿A qué ciudad me debo dedicar? Todas las cosas que querramos saber de qué Dios quiere para mi vida, no las sabrás hasta que no comiences a cambiar tu manera de pensar. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por la Biblia, porque es el único instrumento, el único libro, el único. No hay 2 Biblias, no hay 3 Biblias, hay una sola. Y esta palabra santa y eterna, imperecedera de Dios, es el instrumento para cambiar nuestra manera de pensar. Para que pensemos ahora como piensa Dios. Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. Y si nosotros seguimos pensando con nuestros pensamientos, es porque los pensamientos de Dios no están en nuestra mente. Y los pensamientos de Dios se encuentran solamente en un solo lugar, en la Biblia. Mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Renueven su forma de pensar. Piensen como piensa Jesús, porque tenemos la mente de Cristo. Y Jesús ha entrado a vivir en nuestras vidas si nosotros le damos espacio y comprendamos que nuestra mente es el blanco que busca Satanás. Y si mi mente está llena de la palabra de Dios y medito día y noche, día y noche, día y noche
en este santo libro de la ley, entonces todo lo que hagamos nos saldrá bien. Y prosperaremos en todo lo que emprendamos, porque esta es la voluntad de Dios, la renovación de nuestra mente. ¿Y por qué anhela Dios que cambiemos de manera de pensar? Para que cuando cambiemos nuestros pensamientos y pensemos como Él es, vamos a comprenderlo. Vamos a entender sus caminos. Vamos a discernir entre el bien y entre el mal. Vamos a discernir entre lo profano y entre lo limpio, entre lo sucio y lo inmundo, entre lo blanco y lo negro. Y vamos a poder realmente saber cuál es su voluntad para nuestra vida. Satanás va a hacer lo imposible, amado santo y santa de Dios, para que no tengas tiempo para la Biblia. Él te va a convertir en una persona religiosa. Si él puede hacerte religioso, te va a hacer religioso. Mientras te aleje de la Biblia y de memorizar la Biblia y de meditar en la Biblia, Satanás tiene acceso a tu mente. Padre, levanta un grupo de hombres y mujeres a través de estas conferencias, que sepamos cómo pelear con nuestros pensamientos contra el enemigo y saber que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿De dónde el que teme? Las personas atormentadas, los cristianos vacíos, los cristianos inciertos, los cristianos desconfiados, son cristianos que no han sido perfeccionados en el amor de Dios. Nos despedimos con tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.